Ahora sí, buenas noches, hermanos. Esta grabación es también para los que por alguna razón no puedan estar ahorita conectados en línea, pues quedará grabado para la formación. Empezamos con la formación del módulo 4, Adorador del Dios Altísimo, se llama. Dejen, comparto la pantalla. Y listo, me dicen si ya la pueden ver. Adorador del Dios Altísimo. Un momentito, vuelvo a compartirla completa. Ahora sí, ahí está. En este módulo dice, así como Moisés encuentra a Dios en la zarza y de ahí mantiene un vínculo personal con el Todopoderoso, el servidor, el siervo de Dios, está llamado a que toda acción en su vida sea resultado del encuentro constante con Dios, lo cual se da ante su presencia eucarística, en la recepción constante de los sacramentos y en su oración personal diaria. Como base vamos a repetir Éxodo 3, del 1 al 6. Digo, ya habíamos usado en el módulo pasado Éxodo 3, pero vamos a enfocarnos, vamos a poner mirada en otra parte. Entonces les invito a que abramos la palabra, Éxodo 3, vamos a leer del 1 al 6. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hermano Miguel, si nos gustas apoyar leyendo en voz alta, Éxodo 3 del 1 al 6. Del Éxodo, lectura del Éxodo. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Oreb. Esto es, en el cerro de Dios. Eso está el 6, ¿verdad? Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Ya vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Gracias, hermano. En los módulos pasados habíamos visto el envío, después de esto lo manda una misión a Moisés, que había sido llamado, que había sido constituido para forjarse libertador. Hoy vamos a enfocarnos en el lugar que pisas es tierra sagrada. Sucede algo extraordinario, que es que Moisés entra en tierra santa, a la presencia del Dios Altísimo. Tanto así que Dios le manda, descálzate, la tierra que estás pisando es sagrada. Hay una acción de purificación, que también es todo lo que tenemos que hacer cuando entramos en la presencia de Dios. Pues no podemos entrar directo a la presencia, sin santidad nadie verá al Señor, dice el Salmo. Al momento de purificación, de postración, de reconocimiento que es indigno de ver ante Dios y de diálogo. Y es un diálogo que va a continuar durante la saga de Moisés, durante todo el Éxodo, y va a seguir con esa comunicación directa con Dios. Esa es la oración. Y eso es lo que fortalece a Moisés para que con todos sus miedos, todos sus temores, todas sus dudas, acepta la misión y empiece a ejecutarla. Pero es eso, y que durante todo el proceso para llegar a la tierra prometida se mantuvo
Moisés iba a orar, Moisés iba al monte, Moisés apartaba del pueblo, iba a la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. El objetivo de este módulo es que el asistente anhelará tener un encuentro personal diario con Dios y reconocerá que de ahí vendrá la fuerza de su servicio y que esta oración debe ser un diálogo en donde se escucha la voluntad de Dios, que nos transfigura y que debe darse de manera diaria. A través, la lectura base es del Éxodo, pero en esta ocasión vamos a adentrarnos más en las referencias bíblicas. Entonces, un diálogo donde también se busca escuchar la voluntad que nos transfigura, nos transforma, no es lo mismo, no somos los mismos después de estar en la presencia de Dios y regresar, y que debe ser constante, que tiene que ser diario. Y esas tres características lo vamos a ver justamente en las siguientes tres lecturas. Les invito a que vayamos a Éxodo 33, del 7 al 17. Éxodo 33. Bien. Anda por aquí conectada Lili. Lili, ¿nos puedes apoyar leyendo la lectura? Aquí ando, la estoy buscando. Un minutito. Sí, claro que sí. Si quieres, dejamos la siguiente, Lili, para que la vayas preparando. Don Blas, ¿nos puede apoyar Éxodo 33 del 7 al 17? Todavía tiene en silencio su micrófono, Don Blas. Creo que tiene problemas con el micrófono. Si quiere un momento también, Don Blas. A ver si creo que ya le van a ayudar a desmutear. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Gracias, Don Blas. A ver. Entonces Moisés tomó la tienda de campaña y la plantó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda de las citas divinas. Y todo el que quería consultar a Yahvé tenía que ir a la tienda de las citas. Fuera del campamento, cada vez que Moisés iba a la tienda de las citas, todo el pueblo se ponía de pie a la entrada de sus carpas, y los ojos de todos los seguían hasta que entraba en ella. Y al entrar Moisés en la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía a la entrada de la tienda. Mientras Yahvé hablaba a Moisés, cuando el pueblo veía la nube parada junto a la entrada de la tienda, todos se ponían de pie y luego se postraban cada uno ante su carpa. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Naúm, no se alejaba de la tienda. Ahí, por favor. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí, muchas gracias, Okay, Don Blas. sí, perdón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, yo había puesto mal la referencia hasta el 17, pero va a ser hasta el 11. Muchas gracias, Don Blas. Sí. Aquí vamos viendo, pues, el proceso. Hay que recordar que esto es antes de Cristo. El único que tenía acceso a entrar a la presencia de Dios era Moisés. ¿Qué hacía todo el pueblo? Lo seguía, veía cómo bajaba la nube, entraban,
él se postraba, pero ahora ese proceso, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? Todo bautizado, y es por los méritos de Cristo, y es más, ni siquiera todo bautizado, toda persona, porque el Señor ya está aquí, en todo lugar donde la hostia cuando está consagrada está, ahí está Jesús en toda su divinidad, en toda su humanidad. Cuando entramos a una capilla de oración, cuando está la Santa Eucaristía, al momento de orar, porque el Señor está en todos lados, especialmente en su y vivo y real, en la hostia, en su presencia eucarística, pero el Señor está ahí. Tenemos acceso a la presencia de Dios, lo que no pasaba en épocas de Moisés. Y es ese entrar, postrarse. Pero después viene una característica muy importante en el 11. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Eso es de, aunque es el Dios todopoderoso, y como empezamos hoy, empezamos con alabanza, empezamos a reconocer lo grande, poderoso, es un Dios personal. Es un Dios cercano, es un Dios que anhela escucharte, que anhela que Él sabe todo, pero que anhela que le cuentes, que le platiques. Aquí en este momento del Éxodo, ya el pueblo de Dios ya se había hecho infiel, ya habían adorado al becerro, ya habían hecho enojar a Moisés, pues Moisés allí iba, le contaba todos los problemas, mira lo que tu pueblo, pero recuerda que es por tu nombre, Señor, que tú los has rescatado. Empezaba con ese diálogo, con esa intercesión, en donde había problemas, en donde había dificultades, ahí es donde también Moisés se iba a adorar, se iba a orar, iba a dar gracias, pues en ese momento, pero y repito, siendo un Dios grande, majestuoso, un Dios cercano. Pues como Juan, ¿no? Que recargaba la cabeza en el pecho del maestro, así es muchas veces nuestra oración. Cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando no hay fuerza, podemos estar con el maestro. Y ahí, o como la mujer, llorar y limpiar con nuestras lágrimas sus pies, y Él nos recibe afectuosamente, y Él está esperando por nosotros las oraciones, ¿no? Y esperas al justo y al pecador. Ahí está el Señor, ahí está el Señor del Sagrario, esperándote, esperándonos. Esa relación personal, hay una relación, el poder, y personalmente eso es algo que yo agradezco de haber tenido un encuentro con el Señor y de haberlo tenido en este movimiento, tener un Dios con quien puedo platicar, saber que Dios me escucha, saber que Dios me habla, saber que se manifiesta y saber que Él está ahí en cada momento. Y que muchas veces, y más bien siempre soy yo el que soy infiel y el que le da la espalda y el que se aleja, pero el Señor siempre está ahí. Esa es la primera característica que ustedes como formadores, que ustedes como pastores, pues ponerle en el Señor, transmitir a los hermanos, ahí está tu Dios. Él te está esperando, siempre está esperando escucharte. Ahora sí, nos vamos a la siguiente lectura. Lili, ¿estás lista? Hola, buenas noches. Sí, estoy lista. Éxodo 34, del 29 al 35. Siguiente capítulo. Y siguiente hojita de donde estábamos. Éxodo 34, del 29 al 35. Veremos otra característica de la oración. Adelante, Lili. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía en las manos las tablas de las declaraciones divinas donde estaban escritas las leyes de la alianza, y no sabían que la piel de su cara se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y los hijos de Israel vieron con sorpresa ese resplandor de la cara de Moisés y sintieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó y volvieron a Aarón y las jefas de la comunidad. Y Moisés les habló. El pueblo a su vez se acercó y Moisés les comunicó lo que Yahvé le había mandado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Cada vez que Moisés acudía donde Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salia. Una vez fuera, comunicaba al pueblo lo que Yahvé le había ordenado. Entonces
Los israelitas veían que la cara de Moisés era radiante, pero Moisés volvía a ponerse el velo hasta que entraba a hablar con Yahvé. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gracias, Lili. Moisés irradiaba la presencia de Dios. No me va a mentir, don Mikey, ahora el domingo pasado que estábamos ahí en la red esperando, llegó una van y hasta ni podíamos ver porque venían resplandecientes, venían nuestros hermanos de haber bajado del Sinaí en ese encuentro con el Señor, de esas alabanzas. Y seguro, y la verdad seguro, después de esos encuentros, pues uno llega transfigurado, uno llega irradiando, uno llega con ganas de abrazar y de ver a nuestra familia, pero también de hablarles de Dios, de manifestarles su amor, de manifestarles todo lo que ha hecho, cómo nos ha salvado y todo lo que quiere hacer. Nosotros pues, les tocó el servicio de la asamblea a los chicos que fueron y pues es lo que querían transmitir, llenar de la presencia de Dios, porque pues uno se llena y tiene que compartirlo. Y eso es en los eventos, sí, claro que sí, pero eso también es en la oración personal. Eso tiene que ser después de una Eucaristía. Somos enviados al momento final de la Eucaristía a vivir lo que hemos recibido ahí. Hay momentos donde luego nos distraemos y ya las ocupaciones o que el heladito o algo, pero ¿hasta cuándo? Y lo que ha dicho los místicos el Señor, ¿hasta qué momento se queda el Señor contigo? Hasta que tú lo quieres. En ese momento tenemos al Señor, somos teóforos, somos luces de Dios que tenemos que irradiar, pues igual tiene que ser después de nuestra oración. Oramos, ir y de ahí vamos al trabajo y hay algo diferente. Los hermanos lo ven, las personas lo ven de, tiene algo, aunque le echo grilla, aunque hablo mal de él, no se inmuta y es más, hasta me saluda y hasta me bendice y siempre está sonriente. Pues, ¿qué le pasa? Eso sí, hablarán mal de nosotros, pero cuando hay algún problema, una dificultad, se acercan y ahí es el momento donde el evangelizador habla del Señor. Igual en las comunidades, si en verdad todos, yo le digo a los hermanos, pues tenemos que hacer esos fuegos encendidos, esos cirios, que cuando nos unimos a una asamblea de oración, después de vernos la semana pasada, tendríamos que incinerar, incendiar, llenar de alabanza ese lugar. No que sea la asamblea, o puede ser la tentación, ¿no? De no oramos, nos llenamos de la asamblea, tal vez de la misa dominical, y ahí más o menos con la pila medio apagada nos volvemos a ver y ay, ahí otra vez medio me lleno, y sí en el momento tal vez siento la presencia de Dios, pero otra vez me empiezan 2 días y voy para abajo y otra vez voy. No, tendríamos que tener esa oración diaria para que al reunirnos se manifieste la gloria de Dios. Y entonces los que vayan llegando, pues vean, mientras sea la característica de la comunidad, pues llegarán y dirán, ¿qué está pasando aquí? Algo que Moisés hacía, dice el 34, cada vez que Moisés acudía donde Yahvé para hablar con Yahvé, se quitaba el vuelo hasta que salía. Una vez fuera, comunicaba al pueblo lo que Yahvé le había ordenado. Tenía autoridad, hablaba en nombre de Dios. También es muy diferente cuando alguien está en la presencia de Dios y habla con autoridad, con ese poder de esto es lo que dice el Señor. Vamos a realizar esto, la voluntad del Señor. O simplemente decir, porque muchas personas pues no entenderán eso de que, pues cómo hablas, y hasta personas de la iglesia, ¿no? Y hasta pueden verlo como realmente incorrecto, algo, pues ¿qué se te reveló Dios? No, pero me lo dijo en su palabra. Pero pues sí, ese de, pues lo que el Señor quiere es que perdones, que amemos, que cumplamos voluntad, que obedezcamos, hablar con voluntad, hablar con autoridad, reconociendo la voluntad de Dios. Le decíamos en la vez pasada, pues al momento de orar reconocemos, es entender qué es lo que quiere Dios para nosotros en la tranquilidad, en la paz, a través de un sentir en nuestro corazón, a través de la palabra, a través de un hermano, el Señor se manifiesta, ahí lo escuchamos. O muy importante, en la lectura del día.
La verdad es que cuando estamos y más como coordinadores y discerniendo la voluntad de Dios y escuchamos la voz del Señor a través de la la primera lectura, del Salmo, del Evangelio, segunda lectura cuando es domingo o fiesta, habla. El Señor habla directamente al corazón. Y ahí es donde lo escuchamos. Pero entonces, segunda característica, nos transfigura. Moisés irradiaba la presencia de Dios. Después de orar, se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos con la última característica. No sé si hermano Arturo pueda leer. Ah, ahí está el otro hermano Arturo, creo, asomándose. Si no, no sé quién es G50 Plus. Y si no, la hermana Martita se nos puede ayudar a leer Éxodo 16. Vámonos de regreso. Del 29 al 35, del Éxodo 16, del 13 al 21, por favor. Claro que sí. Quiero decir la hermana Martita, porque los demás creo que no tienen nada, pueden tomar micrófono ahorita. Éxodo 16, 13 a 21, por favor. Aquella tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana, en torno al campamento, había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, Mahá, o sea, maná, o sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les dará para comer. Palabra de Dios. Hasta el 21. Hasta el 23. Danos hoy nuestro pan de cada día. Moisés les dijo que nadie guarde nada para mañana. Algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente, pero se llenó de gusanos. Vamos a regresarnos al 16, por favor. Y continuamos del 16 al 21, por favor, hermanito. Hasta el 21. Yahvé manda que cada uno recoja cuanto necesite para comer, unos 4 litros por persona, y cada uno recogerá lo necesario para la gente de su tienda de campaña. Así lo hicieron los israelitas, unos recogieron mucho y otros menos, pero cuando lo midieron en el envase, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía su ración. Moisés les dijo que nadie guarde nada para mañana. Algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Cada cual recogía día tras día lo que necesitaba para el día, y luego, al calentar, el sol se derretía lo que quedaba. El día sexto... Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermanita. Vamos viendo varias características. Primero, no sé si lo habías notado, pero ¿qué significa maná? Según la lectura, ¿qué significa maná? ¿Qué es esto? Maná, o sea, ¿qué es esto? Ya después le pusieron el nombre al pancito, ¿no? Al pan del cielo que estaba ahí, pues maná. Pero eso decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá, sí, también para entender las referencias bíblicas. Y tiene varias características ese maná. Primero, ¿no? Era algo que los alimentaba. Llegaban codornices, cubrían el campamento, y de ahí en la mañana había una capa de rocío, y al evaporarse el rocío, aparecía sobre el suelo del desierto. O sea, era algo divino, algo que no era fruto del trabajo de los israelitas, sino que Dios lo enviaba. Todo esto lo vamos viendo como bendición, como gracia de Dios. Ese es el maná, la gracia, el alimento, como dice el Padre nuestro, ¿no? Danos hoy el pan de cada día. Danos
hoy el pan de cada día. Hasta es redundante, lo hace a propósito. El Señor nos da esa pedagogía. Danos hoy el pan diario, el pan de cada día. Y cuando los israelitas lo vieron, se dijeron unos a otros, maná, 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 ¿qué es esto? No saben lo que era. Y Moisés es el que les dice, este es el pan que Yahvé les da para comer. Ese alimento, ¿para qué lo necesitaban? Para la misión, para atravesar el desierto, lugar de dificultad, lugar de inclemencias. No era fácil, era difícil, al contrario, era muy complicado estar ahí. Eso es lo que les daba los nutrientes, eso es lo que le daba la fuerza al pueblo de Dios. Pero empiezan unas características muy extrañas. Les manda que recogieran, unos recogían más, otros recogían menos, pero cuando veían qué pasaba, nuevamente, eso era manifestación divina, todos tenían igual. Y más que todos tenían igual, porque dice, ni unos tenían más, ni los que recogían poco tenían menos, cada uno tenía su ración, cada uno tenía su ración. Yo le he visto, ahorita en nuestra etapa como padres, me acuerdo que un sacerdote hizo un discernimiento de las moneditas que da la mujer en el templo, que parecen unas moneditas poquitas, y lo hacía en referencia con los que somos padres de bebés chiquitos. Luego cuando vamos a la Eucaristía, ya están haciendo ruido, hasta de repente nos tenemos que salir para que no interrumpa la asamblea, medio estamos escuchando, muy diferente a cuando vas solo y te anonadas, te metes, te llenas, eso es diferente. Y él decía, esa tensión, ese amor que estás trayendo y esas dificultades, a veces llegar barriendo porque hay que cambiarlos o algo, esas son las moneditas. O sea, ven, asiste con todo y los niños chiquitos, porque ahí es donde hay momentos donde tu oración no puedes dar más. Te sea por tiempos, tal vez unos pueden dedicar más tiempo, tal vez unos, pero es la entrega, el cómo te entregas al Señor. Obviamente, mientras más podamos entregar, mientras podamos, pues como la pedagogía divina, ¿no? De la oración del pueblo de Israel que se manifiesta en los laudes ahora en el pueblo de Dios, pues orar en la mañana, orar a cierta hora de la mañana, a mediodía, en la tercera, en la quinta, al cerrar el día, siempre estar en oración, pero pues con ese entendimiento de lo que te pueda dar, Señor. También Chesterton, un sabio del siglo XIX, que tuvo una conversión al catolicismo, eso veía que cuando los trabajadores llegaban a misa y todos cansados de madrugada y iban a hacer su jornada, hasta se me quedaban medio dormidos unos, y él como protestante, oye, le llamó la atención de que, pero iban y estaban ahí, y estaban en la Eucaristía, y la vivían, era su ofrenda. Eso fuera de los testimonios que le cambiaba, que le agradaban. Eso es, y tiene otra característica, la última característica, que es de cada día, que nadie guarde nada para mañana. Ese es el mandato que les da Moisés. Algunos no hicieron caso, ¿y qué pasó? Se pudrió. Nuevamente, las tentaciones que tenemos en nuestro movimiento, vamos a un retiro, tenemos un encuentro con el Señor emotivo, lloramos, regresamos, y a las 2 semanas parece que no pasó nada. ¿Por qué? Porque no podemos llenarnos y creer que eso va a servir para siempre. Tenemos que reforzar esa oración al otro día, y al otro día, y al otro día, porque lo que hemos recibido nos va a servir, pero no para tantos días. Eso es lo que hay que transmitir en nuestras comunidades. Es una oración personal diaria. La palabra de Dios, hay muchos momentos donde nos enseña a orar. Ahorita nos estamos guiando con el libro del Éxodo, con estas características. Tiene que ser diaria. Tenemos que anhelar ese momento de encuentro con el Señor. Tenemos que invitar a nuestros hermanos a que tengamos, si queremos meternos en procesos reales de conversión, pues tenemos que dedicarle tiempo al Señor, tenemos que dedicar tiempo a agradecer, a reconocernos pecadores. Hay hermanos que nos enseñan también a orar, por ejemplo Miguel Horacio con su libro de OPD, oración personal diaria. O sea, hay muchas maneras, puede ser con el rosario, puede ser con, no se pierde ese diálogo. Lo importante es ese diálogo, ese momento de transfiguración, es estar en la presencia de Dios. Eso es lo importante y lo que necesitamos como movimiento, como
o bautizados, para tener ese momento de entrega personal ante el Señor. Y eso va a manifestar cambios en nuestras comunidades. Con esto, la temática que vimos hoy fue oración personal diaria, sacramentos, encuentro con Dios. Al final, le digo el canto que usen usar. Yo recomiendo ya sea El Rey de mi Vida, de Joan Sánchez, un canto de entrega, o Tu fiel adorador, de Ambiorix, te haz de mí tu fiel adorador para alabarte, para exaltarte, pues ese entregarnos, un canto que lleve a la entrega. Y después de ese momento, pues vendrán las preguntas de reflexión. Y nuevamente les mandaré este documento para que también lo tengan, los que gusten imprimirlo, repartirlo, ya saben la dinámica. Las preguntas que les invito, igual nuevamente pueden modificarlas, adecuarlas. Pues las preguntas que hay que hacer para hacer los pequeños grupos en nuestros decanatos, en nuestra formación de canales. ¿Cómo has vivido hasta hoy tu encuentro personal con Dios? Si es muy reflexiva, puede ser que inviten a que lo compartan o que mejor, o puede ser también que lo escriban y solo se lo queden a ellos. Otra que la siguiente pregunta que sí es para que compartan: ¿has sentido diferencia en tu servicio cuando no oras? Yo sí lo he sentido, yo sí me he dado cuenta, yo sí he visto no estoy en ese mismo sentir del Espíritu, no soy dócil al Señor cuando, no, y ni se diga, cuando estoy en pecado, cuando estoy en otra parte y demás, pues no somos esos canales de gracia dóciles para para ser instrumentos de encuentro con Dios para nuestros hermanos. Y la última pregunta, que se dedica en dos partes: ¿quisieras dedicar más tiempo a estar con el Señor? Y si sí, que con la gracia de Dios esperemos que sea el objetivo de este tema, ¿qué puedes hacer para ello? Pues eso, ¿qué te comprometes a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? Dedicarle un tiempo al Santísimo, pararte más temprano, hacer el Ángelus, o en esta época pascual el Regina Cheli. Pues, ¿qué puedes hacer? O en época de mayo, hacer tu rosario diario. ¿Qué más puedes hacer para acercarte al Señor? Con eso de que, pues, ese encuentro con el Señor al que cambia, al que beneficia, es al siervo. Lo glorificamos a Él, pero al glorificarlo, Él es el que nos transforma y nos cambia. ¿Algo que quieran compartir, hermanos? ¿Te salió? No. Bueno. Adelante, don. Bueno, creo que los que tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de esta experiencia allá en Cuernavaca, pues traemos, como decías, ese resplandor, ¿no?, de como Moisés. Y ese resplandor, pues tenemos que ejercerlo motivando a nuestros hermanos que asisten a cada escuela, independientemente. Y ojalá, o sea, nos penetremos más como maestros, instructores, al cenáculo de la oración para personal, ¿verdad?, eclesial también, para que realmente se vean los frutos en los hermanos que asisten a la escuela, para que puedan posteriormente, así como nosotros traemos un testimonio de vivencia espiritual, ellos posteriormente también puedan, o sea, dar testimonio de este crecimiento que, aunque es cada mes, ¿verdad?, pero que se vea en ellos, o sea, la conversión, ¿verdad?, y el camino a una perfección de santidad y de comunión con Dios. Entonces, por ahí hay muchas cosas, pero bueno, para mí en lo personal es aparte. Gloria a Dios. Gloria a Dios, muchas gracias por compartir. Sabemos que la batalla es espiritual, lo dice la palabra. Entonces también nosotros como formadores, la invitación es de aquí ese día, para que el Señor actúe con poder, pues a ofrecer nuestras eucaristías, nuestros rosarios, nuestros ayunos, para que sea la gracia del Señor la que actúe. Muchas gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más que desee compartir algo? Pues buenas noches a todos. Yo creo que nos deja algo muy hermoso esta palabra de Dios, y el Señor no se equivoca.
Decías que veníamos del fin de semana resplandecientes, ¿no? Que el autobús estaba resplandeciendo. Esta palabra de Dios nos viene muy bien y lo tomo en personal a seguirme preparando porque pude haber llenado mis maletas y mis jarrones todo este fin de semana. Pero al paso de los días y con el constante, pues, desafío de la vida, te vas dando cuenta que hay que seguir, que esto no es de un día, que no es de una semana, que no fue de 3 días, esto continúa y en lo personal, Dios nos ha tomado a nosotros pues para llevar el agua fresca, ¿no? A las comunidades y hoy a la escuela. Entonces yo le agradezco a Dios por tu vida, John, porque el Señor no se equivoca al darnos este mensaje. El mensaje lo tomo personal para compartir a los demás y pues que el Señor vea esa necesidad que tiene cada uno de nosotros en lo personal también de la oración, ¿no? La oración constante que es la que va a llevar adelante a todas las comunidades. Resplandece, dice la palabra de Dios, ¿no? Resplandecer, así como Moisés. Y pues ojalá, y así lo esperamos en el nombre de Dios, que llegue a todos los hermanos. Nosotros nos prepararemos para llegar a ese día y el Señor que vaya haciendo su obra, que vaya abriendo ya los corazones desde este momento para que sientan la presencia de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros, porque este del Éxodo es riquísimo en su palabra para animar. Entonces, yo creo que la palabra de Dios es maravillosa y va a llegar en el nombre de Dios. Gracias, John. En nombre de Dios. Yo pienso que también en esta último que leímos de Éxodo 16, del 13 al 21, lo del maná, es algo hermoso porque a veces no nos damos o no queremos escuchar al Señor, no obedecemos. A través de Moisés, el Señor hablaba a través de Moisés y les decía, tomen lo necesario, ¿no? Y ya sabes, siempre el gandaya que se quiere llevar de más, pero el Señor era equitativo, ¿no? A pesar de que los que se habían llevado más o los que se habían llevado menos, el Señor les daba igual. Y como siempre, ¿no? El que quiere guardar, el que quiere acaparar, ¿qué le pasaba? Se podría, ¿no? Porque el Señor te dijo, toma lo necesario para hoy. Y estaba leyendo más adelante en Éxodo que les decía, porque ya ves que el séptimo día de descanso, ¿no? Y que es el único día que el Señor les permitía que podían tomar más para el siguiente día. O sea, es algo, es una enseñanza enorme, a pesar, y creo que se va adquiriendo a través de la oración, la obediencia de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Porque te vuelvo a repetir, a veces no escuchamos lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Yo creo que va a ser de gran bendición para las escuelas escuchar todo esto, porque a veces no queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Pero no queremos hacer lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Pues bien, gracias a los hermanos que estuvieron ahorita conectados. También gracias a los hermanos que escucharán esto y lo transmitirán. Ponemos todo en las manos de la Reina del Cielo para que ella sea, ella que es la administradora de gracia, pueda repartir todas las bendiciones que su Hijo quiere dar a nuestra arquidiócesis. Te saludamos, Reina del Cielo, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.